Almohadilla el sabor de los sueños, la historia de Javier Ramírez. Almohadilla, almohadilla, las raíces del sabor. El sol de Oaxaca derramaba su luz dorada sobre los techos de barro y las calles empedradas, impregnando el ambiente con un calor suave y reconfortante. El mercado municipal bullía de vida desde las primeras horas de la mañana, un hervidero de colores, sonidos y aromas que se entrelazaban como una danza ancestral. En el corazón de este escenario vibrante, la pequeña taquería de Ernesto Ramírez se erguía como un santuario culinario. No era un lugar lujoso, paredes de adobe desgastadas, un par de mesas de madera gastadas por años de servicio, y un comal antiguo que había sido testigo de generaciones de historias y sabores. Javier Ramírez, con apenas 18 años, movía sus manos con una gracia que desafiaba su juventud. Su delantal manchado de chile y aceite era como una bandera de guerra culinaria, y sus ojos oscuros brillaban con una pasión que iba más allá de simplemente preparar alimentos. «Tío Ernesto», preguntó mientras cortaba cebollas con una precisión quirúrgica, «¿por qué algunos creen que cocinar es solo un trabajo y no un arte?». Ernesto, un hombre de unos 55 años, con el rostro marcado por líneas que contaban historias de décadas de cocina, dejó escapar una risa profunda que parecía emerger desde el mismo centro de su ser. «Mira, Javier», comenzó, limpiando sus manos curtidas en un paño desgastado, «cocinar no es solamente meter ingredientes en una olla. Es como componer una sinfonía, pero en lugar de notas, usamos sabores. Cada platillo cuenta una historia, transmite una emoción». El viejo comal de hierro fundido, heredado de su abuela, era casi un miembro más de la familia. Había sido testigo de miles de tortillas, cientos de tacos al pastor, docenas de moles familiares. Sus marcas y abolladuras eran como cicatrices de batallas culinarias, cada una con su propia historia. Javier escuchaba cada palabra de su tío con una intensidad casi religiosa. No era un simple aprendiz, era un discípulo de la gastronomía mexicana. Sus manos, aunque jóvenes, ya tenían el conocimiento acumulado de generaciones. Ese día en particular, preparaban tacos al pastor, un platillo que para muchos era simplemente un alimento rápido, pero para los Ramírez era casi una obra de arte. La carne marinada en una mezcla secreta de chiles, especias y un toque de piña, giraba lentamente en el trompo, dorándose bajo el fuego constante. El aroma era hipnótico. Viajaba por el mercado, atravesando los puestos de verduras, frutas y especias, atrayendo clientes como un imán invisible. «Cada ingrediente tiene un alma», continuaba Ernesto mientras Javier preparaba la salsa, «el chile no es solo picante, es la voz de nuestra tierra. La cebolla no es solo un condimento, es la lágrima de nuestra historia». Una clienta habitual, doña Carmen, una señora de unos 70 años con un rebozo color turquesa, se acercó al mostrador. Sus ojos, llenos de sabiduría y melancolía, observaban a Javier trabajar. «Tienes las manos de tu abuela», le dijo, tocando suavemente su mano. Ella también sabía que la cocina es más que alimentar el cuerpo. Es alimentar el espíritu. Javier sintió un escalofrío. Su abuela, quien le había enseñado los primeros secretos culinarios antes de morir, parecía estar presente en cada movimiento, en cada decisión que tomaba en la cocina. El mercado seguía su ritmo frenético. Vendedores pregonando sus productos, niños correteando entre los puestos, turistas mezclándose con lugareños, todo bajo el sol implacable de Oaxaca. Y en medio de este caos organizado, Javier seguía cocinando. Cada taco que preparaba era una declaración de amor. Amor por su familia, por su cultura, por cada ingrediente que pasaba por sus manos. No lo sabía en ese momento, pero esos días en la pequeña taquería de su tío estaban moldeando su destino. Un destino que lo llevaría muy lejos de Oaxaca, pero que siempre mantendría el sabor de estas raíces profundamente arraigadas. Algún día, pensó para sí mismo mientras servía un taco perfectly preparado, el mundo conocerá los sabores de mi tierra. Y el comal seguía girando, testigo silencioso de un sueño que apenas comenzaba a gestarse. Almohadilla el Salto. La Ciudad de México era un hervidero de contrastes.
rascacielos modernos se alzaban junto a edificios coloniales, y en cada esquina latía un pulso de energía y ambición. En este escenario urbano, Javier Ramírez había logrado dar su primer paso hacia sus sueños, un pequeño restaurante propio en el barrio de La Condesa. Cocina Raíz era más que un restaurante. Era el resultado de años de ahorro, de sacrificios, de noches enteras perfeccionando recetas. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su familia, de mercados de Oaxaca, de paisajes que hablaban del México profundo. Cada detalle era una declaración de amor a su herencia culinaria. María González, su amiga de toda la vida, había sido fundamental en este proceso. Periodista gastronómica con un talento para contar historias a través de la comida, ella había sido su confidente, su crítica más honesta y su mayor apoyo. Un martes por la tarde, mientras preparaba una variación de mole negro que había estado refinando durante meses, Javier no podía sacudirse una sensación de inquietud. Cada movimiento en la cocina era calculado, cada ingrediente seleccionado con una precisión casi científica. «Este plato tiene que ser perfecto», murmuró para sí mismo. El mole era su obra maestra. No era simplemente una salsa, era una sinfonía de sabores. Más de 30 ingredientes se combinaban en un proceso que podía llevar días. Chocolate amargo de Oaxaca, chiles secos de diferentes regiones, nueces tostadas, semillas de sésamo, canela, clavo, cada elemento contaba una historia de tradición y resistencia. María entró en la cocina, interrumpiendo su concentración. Llevaba una carpeta de cuero gastado y una expresión que mezclaba emoción y nerviosismo. «Tengo algo que mostrarte», dijo sin preámbulos. Sobre la encimera de acero inoxidable, desplegó una revista internacional de gastronomía. En la página central, un artículo llamaba la atención: «Los nuevos exploradores de la cocina mundial». «Un crítico francés estará en México la próxima semana», explicó María. Pierre Laurent. Es conocido por ser implacable, pero cuando encuentra algo verdaderamente excepcional, puede transformar la carrera de un chef. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. Pierre Laurent no era cualquier crítico. Era una leyenda en el mundo gastronómico, conocido por descubrir talentos ocultos y elevarlos a la fama internacional. «No puedo permitirme fallar», dijo Javier, volviendo su atención al mole. Los próximos días fueron una vorágine de preparación. Javier prácticamente vivía en la cocina. Su tío Ernesto lo llamaba por teléfono todas las noches, ofreciendo consejos, recordándole el origen de cada receta. «Recuerda, Javier», le decía, «la cocina es memoria. Cada platillo que preparas es un homenaje a quienes vinieron antes que tú». La noche antes de la llegada del crítico, María lo ayudó a preparar un menú degustación que sería una declaración de intenciones. Cada platillo contaría una historia diferente de México, desde un ceviche de pescado que representaba las costas del Pacífico, hasta un cordero en mole que hablaba de las tierras altas de Puebla. El día llegó con una tensión palpable. Javier había reservado todo el restaurante para esta única mesa. Sus meseros, todos conocedores profundos de cada platillo, estaban nerviosos pero preparados. Pierre Laurent era un hombre de unos 55 años, delgado, con un aire de aristocracia francesa que contrastaba con la calidez del ambiente mexicano. Sus ojos, sin embargo, revelaban una pasión genuina por la gastronomía. Cuando probó el primer platillo, un aguachile de camarones con una variación de leche de tigre que incluía mezcal, su expresión cambió. No era solo degustación, era una exploración. El mole negro fue el plato decisivo. Javier lo observaba desde la cocina, cada segundo parecía una eternidad. Laurent no dijo nada inmediatamente después de probar. Simplemente cerró los ojos. «Esto», murmuró finalmente en un español con fuerte acento francés, «no es solo comida. Esto es arte líquido». Esas palabras cambiarían todo. Almohadilla, desafíos y revelaciones. El diagnóstico de Elena había caído como un rayo destructor en medio de la celebración del éxito de Javier. Una leucemia agresiva que requería tratamientos inmediatos y costosos.
Los médicos fueron claros, el tiempo era crucial, y cada mes de demora podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El consultorio del hospital era un espacio frío, implacable. Las paredes blancas parecían absorber toda la esperanza. Elena, con apenas 28 años, miraba a su hermano con una mezcla de determinación y miedo. Su cabello, que alguna vez había sido una cascada negra y brillante, ahora comenzaba a mostrar los estragos de la enfermedad. «No quiero que gastes todo tu dinero en mí», dijo con una voz que intentaba ser fuerte. Javier la tomó de la mano. Sus dedos, curtidos por años de cocina, temblaban ligeramente. «Eres lo único que me queda de nuestra familia», respondió. La oferta de París había llegado en el momento más inesperado. Después de la crítica de Pierre Laurent, varios restauradores europeos habían comenzado a mostrar interés en el joven chef mexicano. Pero esta propuesta era especial, un grupo de inversionistas franceses querían que Javier abriera un restaurante en el corazón de París, con carta blanca para crear un concepto gastronómico completamente nuevo. El presupuesto inicial era de 250.000 euros. Una suma que para muchos sería una fortuna, pero que para Javier representaba exactamente el costo de los tratamientos especializados que Elena necesitaba. María González, sentada en la sala de espera del hospital, había sido testigo de la lucha interna de su amigo. Periodista gastronómica de profesión, pero amiga incondicional en el corazón, sabía que este era el momento más difícil de la vida de Javier. «No puedes renunciar a tu sueño», le dijo una noche, mientras compartían un café en la cocina del pequeño restaurante. «Tu hermana no lo permitiría». Los tratamientos de Elena eran complejos. Requería quimioterapia especializada, trasplante de médula ósea, y un seguimiento médico que solo los mejores hospitales podían ofrecer. Cada sesión era como una batalla contra un enemigo invisible. Javier dividía su tiempo entre la cocina y el hospital. Sus noches se transformaban en largas horas de investigación médica, buscando cualquier alternativa, cualquier esperanza. Sus manos, antes dedicadas exclusivamente a crear platillos, ahora también consultaban informes médicos, gráficos de tratamientos, posibles donantes. Un día, mientras preparaba un consomé de pollo que Elena había pedido especialmente, recibió la llamada que cambiaría todo. Era Pierre Laurent. «Quiero que vengas a París», dijo el crítico sin rodeos. «No como un cocinero más. Quiero que revoluciones la gastronomía francesa con tu visión mexicana». La oferta era tentadora. Más que eso, era un sueño que parecía imposible hace apenas unos meses. Pero cada euro de esa inversión era exactamente lo que Elena necesitaba para su tratamiento. María fue quien propuso la solución creativa. Conocía a un grupo de médicos investigadores que estaban desarrollando un programa de tratamiento experimental para casos como el de Elena. Un protocolo que podría reducir significativamente los costos y aumentar las posibilidades de recuperación. «Necesitamos 100.000 euros para el programa de investigación», explicó. «Si logras negociar eso, en lugar de los tratamientos convencionales, podrías usar el resto para tu restaurante en París». La decisión no sería fácil. Significaba apostar todo a una carta. El tratamiento experimental tenía éxitos prometedores, pero también riesgos. Significaba confiar no solo en los médicos, sino en un destino que parecía escribirse entre líneas de recetas y diagnósticos. Elena lo miraba con una intensidad que traspasaba cualquier temor. «Tú siempre has cocinado como si cada platillo fuera una apuesta», le dijo. «Ahora es mi turno de apostar por mi vida». El capítulo terminaba con Javier mirando dos documentos, la propuesta del restaurante en París y el protocolo experimental médico. Dos caminos que parecían imposibles de reconciliar, pero que de alguna manera contenían la promesa de un futuro. Almohadilla expansión global. París era un lienzo de posibilidades, y Javier Ramírez estaba decidido a pintarlo con los colores y sabores de México. Cocina Alma no sería solo un restaurante, sería una embajada gastronómica que desafiaría todas las expectativas de la alta cocina europea.
El local elegido estaba en el corazón del barrio de Lemerá, un espacio histórico con paredes de piedra que databan del siglo XVII. Javier había transformado el antiguo edificio respetando su arquitectura original, pero infundiéndole un espíritu mexicano que era imposible de ignorar. Las primeras semanas de preparación fueron una sinfonía de desafíos y descubrimientos. María, quien lo acompañaba en esta aventura, se encargaba de la estrategia de comunicación y relaciones públicas. Sus contactos en el mundo gastronómico internacional fueron fundamentales para crear expectativa. No venimos a adaptar la cocina mexicana a Europa, les decía Javier a su equipo durante las largas noches de preparación. Venimos a mostrarles la verdadera alma de nuestra gastronomía. Reclutó un equipo diverso. 2 chefs franceses con experiencia en restaurantes Michelin, 3 cocineros mexicanos que habían trabajado con él en la Ciudad de México y un sommelier chileno especializado en vinos latinoamericanos. Cada uno aportaba una perspectiva única, pero todos compartían una visión: hacer de Cocina Alma, más que un restaurante, un punto de encuentro cultural. Los proveedores fueron seleccionados meticulosamente. Chiles directamente de Oaxaca, chocolate de pequeños productores de Chiapas, sal artesanal de Guerrero. Cada ingrediente tenía una historia, cada producto un origen que Javier podía contar con la pasión de quien conoce cada rincón de su tierra. El menú era una declaración de principios. No era una adaptación light de la cocina mexicana para paladares europeos, sino una inmersión profunda en sus tradiciones. Un mole que requería 3 días de preparación. Tacos de pescado con técnicas de cocina francesa. Postres que mezclaban técnicas europeas con sabores mexicanos como el chile, el mezcal, el cacao. El día de la inauguración llegó envuelto en una tensión nerviosa. Pierre Laurent no solo había organizado la crítica inaugural, sino que había invitado a los más importantes críticos gastronómicos de Europa. El primer servicio fue casi una performance. Cada platillo salía de la cocina como una obra de arte. Un ceviche de langosta con leche de tigre y chile habanero que desafiaba todas las nociones tradicionales. Un cordero en mole negro que podría hacer llorar a cualquier purista de la cocina francesa. María observaba desde una esquina, registrando cada reacción, cada murmullo de los comensales. Sus contactos en medios comenzaron a publicar primeras impresiones que se extendieron como fuego en redes sociales. Los críticos estaban divididos, pero fascinados. Algunos veían en Javier un revolucionario, otros un sacrílego de las tradiciones culinarias. Pero nadie podía negar la originalidad, la pasión que cada platillo transmitía. Una crítica de Le Monde Gastronómico definió Cocina Alma como un viaje sensorial que trasciende las fronteras de la gastronomía tradicional. Mientras tanto, en México, Elena seguía su tratamiento experimental. Las noticias del éxito de su hermano la llenaban de energía. Cada mensaje, cada foto del restaurante era un impulso para su recuperación. Un mes después de la inauguración, Cocina Alma ya tenía una lista de espera de más de 2 meses. Las reservas se conseguían como si fueran entradas para un concierto de rock, no para un restaurante. Javier no celebraba. Seguía en la cocina, experimentando, creando. Sabía que este era solo el inicio de un viaje mucho más largo. La última imagen del capítulo lo mostraba de espaldas, mirando por la ventana de la cocina. París se extendía ante él, pero sus pensamientos volaban hacia Oaxaca, hacia su familia, hacia las raíces que lo habían llevado hasta ese momento. Almohadilla conflictos internos. El éxito tiene un precio que no siempre se paga en euros o reconocimientos. Para Javier, ese precio comenzaba a manifestarse en una creciente sensación de desconexión con sus raíces. Cocina Alma brillaba con luz propia en el panorama gastronómico internacional. Había ganado ya su primera estrella Michelin, algo que normalmente tomaría años a un restaurante nuevo. Sus platillos eran objeto de análisis en las más prestigiosas revistas culinarias. Chefs de todo el mundo lo consideraban un innovador, un rupturista de paradigmas. Pero en medio de tanto esplendor, algo se estaba perdiendo. Una tarde,
mientras preparaba un nuevo menú de degustación, Javier se sorprendió a sí mismo usando técnicas de deconstrucción molecular que poco tenían que ver con la cocina tradicional mexicana. Sus platos ya no contaban historias, simplemente impresionaban. El teléfono sonó. Era su tío Ernesto. «Hijo», dijo con su voz profunda y pausada, «escuché hablar de tus nuevos platillos en la radio. No sé si reconocería algo como comida mexicana». Las palabras de su tío cayeron como un balde de agua fría. No había reproche en su tono, solo una profunda tristeza que atravesó miles de kilómetros. María, quien había sido testigo de la transformación de Javier, decidió intervenir. Organizó un viaje de regreso a Oaxaca, un viaje que consideraba necesario para que Javier reconectara con sus orígenes. El mercado de Oaxaca seguía siendo un hervidero de vida. Los mismos puestos, los mismos vendedores, los mismos aromas que Javier recordaba de su juventud. Pero ahora los veía con ojos diferentes. Ojos que habían recorrido los restaurantes más elegantes de Europa, que habían perdido la inocencia de la simplicidad. Su tío Ernesto lo esperaba en la pequeña taquería donde todo había comenzado. Nada había cambiado. El mismo comal, las mismas mesas de madera, el mismo aroma a chile y humo. «Siéntate», le dijo Ernesto sin más preámbulos. Prepararon juntos un mole como en los viejos tiempos. No con las técnicas sofisticadas de París, sino con las manos curtidas, siguiendo el ritmo ancestral que Javier había aprendido de niño. Cada movimiento era una conversación. Cada ingrediente, un recuerdo. «La cocina no es sobre impresionar», le dijo Ernesto mientras tostaba los chiles, «es sobre conectar. Conectar con la tierra, con la memoria, con las personas». Javier recordó entonces las palabras de su abuela. «Cocinar es contar historias», le había dicho años atrás. Y en algún momento, en medio del brillo de París, había olvidado esa lección fundamental. El mole que prepararon ese día no era para un menú de degustación. Era simple, directo, auténtico. Cada sabor hablaba de generaciones, de familias, de una cultura que va mucho más allá de la elegancia de un plato. María observaba la escena con una sonrisa. Ella había intuido que Javier necesitaba este reencuentro más que nadie. «Tus platillos en París son increíbles», le dijo después, «pero les falta alma. Y el alma de la cocina mexicana está aquí, en Oaxaca, no en las cocinas de Europa». El capítulo terminaba con Javier mirando el atardecer desde la taquería de su tío. Una luz naranja bañaba el mercado, los mismos sonidos de su infancia lo rodeaban. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en casa. No sabía aún cómo, pero estaba claro que su próximo paso sería recuperar la esencia que había comenzado a perder. Almohadilla: el gran desafío. El desafío llegó como un rayo en medio de una tarde tranquila en París. Un crítico gastronómico mexicano, Ricardo Montemayor, había publicado un artículo demoledor sobre «Cocina Alma» en una prestigiosa revista cultural. «Javier Ramírez ha traicionado la esencia de nuestra gastronomía», escribió Montemayor. «Sus platillos son más un ejercicio de vanidad europea que un homenaje a la cocina mexicana. Ha convertido nuestra rica tradición culinaria en un espectáculo para turistas refinados». Las palabras cayeron como un golpe directo. No era solo una crítica culinaria, era un cuestionamiento de la identidad de Javier, de su conexión con sus raíces. María fue quien le mostró el artículo. Conocía a Javier lo suficiente para saber que no dejaría pasar este desafío. Su orgullo, su pasión por la cocina, su amor por México estaban en juego. «Tenemos que responder», dijo María. El desafío era claro: Javier debería presentar un menú que probara que era posible ser fiel a las tradiciones culinarias mexicanas sin renunciar a la innovación. Un menú que hablara de México, pero que también conquistara los paladares más exigentes de Europa. Comenzó un proceso de investigación y reflexión que lo llevó de vuelta a sus orígenes.
Viajó por diferentes regiones de México, visitando mercados, conversando con cocineras tradicionales, rescatando recetas olvidadas. En Michoacán, conoció a doña Elena, una señora de 75 años que preparaba tamales como nadie en el mundo. Sus manos, curtidas por décadas de cocina, guardaban secretos que ningún libro de recetas podría capturar. La cocina es memoria, le dijo doña Elena mientras le enseñaba a preparar un tamal de pescado con técnicas que pasaban de generación en generación. Cada platillo cuenta una historia de quienes vinieron antes. En Yucatán, aprendió técnicas de cocina maya que habían permanecido casi intactas durante siglos. En Veracruz, descubrió combinaciones de sabores que desafiaban cualquier clasificación tradicional. Cada viaje era una clase, cada conversación una revelación. Regresó a París con un cuaderno lleno de notas, con recuerdos de sabores que habían quedado olvidados en los rincones más remotos de México. Su equipo en Cocina Alma trabajó incansablemente durante semanas para desarrollar un menú que sería su respuesta definitiva. El día del gran menú de degustación llegó con una expectativa que casi se podía tocar. Ricardo Montemayor sería el invitado principal. Críticos de toda Europa habían sido convocados. El menú era una declaración de principios. Cada platillo contaba una historia de México, pero presentada con técnicas contemporáneas que respetaban la tradición sin momificarla. Un ceviche de trucha preparado con técnicas tradicionales de Oaxaca, pero presentado con la elegancia de la Nouvelle Cuisine. Un mole negro que rescataba recetas de comunidades indígenas, pero cocinado con precisión quirúrgica. Un postre de chocolate mexicano que combinaba técnicas de repostería francesa con ingredientes locales. Montemayor observaba cada platillo con una mezcla de escepticismo y creciente fascinación. Sus notas eran meticulosas, su expresión, impenetrable. La última creación de Javier fue un homenaje directo a su familia. Un platillo que combinaba el mole que preparaba su tío Ernesto con técnicas de cocina molecular, pero sin perder ni un ápice de autenticidad. Cuando Montemayor probó el último bocado, algo cambió en su expresión. No era solo una degustación. Era un viaje a través de México, a través de la memoria, a través de la historia. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Almohadilla el clímax. El Festival Internacional de Gastronomía en Lyon era el escenario más importante de Europa. Chefs de todo el mundo competían por un reconocimiento que podía definir carreras enteras. Para Javier Ramírez, representaba mucho más que un premio, era la oportunidad de contar la historia de México a través de la comida. El día amaneció con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Elena, recuperada ya de su tratamiento, lo acompañaba. Su presencia era más que apoyo familiar, era un recordatorio de todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. María había trabajado incansablemente en los detalles de la presentación. No sería solo una competencia culinaria, sería una narración sensorial de la historia de México. El jurado estaba compuesto por los críticos más respetados del mundo gastronómico. Nombres que podían elevar o hundir una carrera con una sola palabra. Pierre Laurent, quien había sido fundamental en el ascenso de Javier, lo miraba con una mezcla de expectativa y orgullo. El menú de Javier era una línea de tiempo gastronómica. Cada platillo representaba una etapa de la historia mexicana. Un primer bocado evocaba la cocina indígena precolombina, un tamal de maíz negro con chile de agua, preparado con técnicas que databan de miles de años. Las especias y los ingredientes hablaban del México ancestral, de las civilizaciones que habían cultivado la tierra mucho antes de la llegada de los españoles. El segundo plato representaba el encuentro entre dos mundos, un mole que mezclaba ingredientes europeos con técnicas de cocina indígena. Chocolate, especias traídas por los conquistadores, chiles locales, todo fusionado en un platillo que era metáfora del mestizaje mexicano. Un tercer momento evocaba la independencia, un plato que representaba la revolución, con ingredientes que simbolizaban la lucha y la resistencia. Carnes preparadas con técnicas que hablaban de libertad y transformación. El postre era un homenaje a la modernidad mexicana,
un trabajo que combinaba técnicas de repostería francesa con sabores tradicionales de México, representando cómo la cultura mexicana se reinventa constantemente sin perder su esencia. Cada platillo venía acompañado de una narración. No era solo comida, era historia contada a través de los sabores. La tensión en el auditorio era palpable. Los otros chefs observaban con una mezcla de respeto y competitividad. Javier no miraba a sus competidores. Cada movimiento, cada decisión culinaria era un diálogo con su familia, con su tierra, con su historia. Cuando el último platillo fue presentado, un silencio absoluto invadió el espacio. Pierre Laurent fue el primero en romper el silencio. Esto, dijo con su característico acento francés, es más que cocina. Es poesía. El jurado deliberó durante lo que pareció una eternidad. Cada minuto era una montaña rusa de emociones. Elena tomaba la mano de su hermano. María contenía la respiración. Cuando el veredicto final fue anunciado, Javier no esperaba ganar. Su objetivo había sido otro: contar la historia de México, recuperar su conexión con sus raíces. Pero el premio llegó de todas formas. No solo el primer lugar, sino un reconocimiento que iba más allá de cualquier galardón, había logrado que el mundo volteara a ver la gastronomía mexicana con otros ojos. En medio de los aplausos, Javier recordó las palabras de su tío Ernesto: la cocina no es solo preparar comida. Es contar historias. Y esa noche, había contado la historia más importante de todas, la de su país, la de su familia, la suya propia. Almohadilla, regreso y reconciliación. El sol de Oaxaca bañaba los antiguos muros de piedra de la escuela culinaria, un espacio que Javier había transformado en un santuario de la gastronomía mexicana. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su viaje, retratos de su familia y mapas que mostraban las diferentes regiones culinarias de México, cada uno un testimonio de su increíble trayectoria. Los estudiantes, jóvenes con ojos brillantes y delantales blancos impolutos, lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad mientras Javier desenvainaba un cuchillo tradicional de su tierra. Sus manos, marcadas por años de trabajo en cocinas de todo el mundo, ahora enseñaban los secretos más íntimos de la preparación de los alimentos. La cocina, comenzó Javier, su voz resonando en el amplio salón con grandes ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la tarde, no es simplemente una serie de técnicas o ingredientes. Es un lenguaje universal, una forma de comunicación que trasciende fronteras, culturas y generaciones. Su tío Ernesto, ahora con canas que le daban un aire de sabiduría ancestral, lo observaba desde una esquina, sus ojos brillando con un orgullo que iba más allá de las palabras. A su lado, Elena, completamente recuperada y con una energía renovada, tomaba notas, lista para ayudar en la próxima lección. María, su compañera de toda la vida, ahora no solo era su socia en la escuela, sino también la documentalista de su viaje culinario. Estaba escribiendo un libro que narraba la transformación de Javier, desde el pequeño taquero en el mercado local hasta el chef reconocido internacionalmente. La escuela no era solo un centro de formación culinaria. Era un lugar de preservación cultural, de memoria viva. Cada receta que enseñaban era una historia, cada técnica un legado familiar transmitido de generación en generación. En ese momento, Javier comenzó a preparar un mole negro, el plato que lo había catapultado a la fama internacional. Cada movimiento era una danza, cada ingrediente una nota en una sinfonía culinaria. Los estudiantes lo observaban, algunos tomando apuntes, otros simplemente absorbiendo cada detalle de su técnica magistral. Miren, les decía, el secreto no está solo en la receta. Está en la intención, en el respeto por los ingredientes, en la conexión con nuestra tierra. Mientras el mole burbujeaba suavemente, Javier compartía historias. Historias de su viaje por París, de los desafíos en sus primeros restaurantes, de la lucha por mantener su identidad mientras exploraba la innovación culinaria. Historias de su familia, de su tío que le enseñó que cocinar era más que preparar alimentos, era contar historias. Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Habían atravesado juntos momentos difíciles, su enfermedad había sido un punto de inflexión en la vida de Javier.
Ahora, recuperada y llena de vida, era una de las principales instructoras de la escuela, enseñando no solo técnicas culinarias, sino también la importancia de la resiliencia y la pasión. María, con su característico sentido del periodismo, comenzó a documentar la clase. Su libro no sería solo una biografía de Javier, sino un homenaje a la gastronomía mexicana, a su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Al final de la clase, los estudiantes se acercaron para probar el mole. Cada uno recibía no solo un plato de comida, sino una lección de vida. Javier los miraba con la misma intensidad con la que su tío lo miraba años atrás en la pequeña taquería. Recuerden, les decía mientras servía los últimos platos, cada platillo que preparen será un pedazo de su historia. Serán embajadores no solo de la comida, sino de la cultura, de la memoria, de los sueños. La luz del atardecer entraba por las ventanas, creando un ambiente casi místico. Javier Ramírez, el niño del mercado de Oaxaca, ahora era un maestro. Un maestro que había logrado lo que parecía imposible, llevar la cocina mexicana al mundo, sin perder jamás la conexión con sus raíces. Y así, en esa escuela llena de luz, de aromas y de historias, Javier continuaba su verdadera misión, contar historias a través de la comida, preservar la memoria de su pueblo, y inspirar a una nueva generación de chefs que entendieran que cocinar es mucho más que seguir una receta. ****fin ****.